Hola, muy buenos días con todos. Mi nombre es Melvin Escudero, soy economista de la Escuela de Posgrado de la Universidad del Pacífico. He venido a conversar sobre un tema que está generando bastante agrado en el mundo económico local e internacional respecto a Perú. A veces las noticias buenas son escasas y estas noticias hay que destacarlas cuando se presentan. Muchas veces solamente se habla del tema político, de todas las cosas negativas del país. La noticia positiva a la que me refiero es que mucha gente ya en el mercado internacional está hablando de que el sol peruano, nuestra moneda, es considerada como el nuevo dólar de Latinoamérica. Esto que parecería ficción es en realidad relativamente cierto, aunque a mi parecer, opinión propia, está un poco exagerado la opinión. ¿Por qué razón? El dólar a nivel mundial es la moneda más fuerte y es una moneda de refugio cuando hay crisis económica, cuando hay inflación, cuando hay crisis política. En el Perú, como en toda América Latina, tenemos ya décadas viviendo de constantes crisis, entonces las personas, desde los más ricos hasta los más pobres, cuando tienen que ahorrar, compran sus dólares. Y esto es un mecanismo que ha permitido, digamos, a las personas mantener el valor de sus ahorros en el tiempo, porque usualmente las devaluaciones y las inflaciones altas han destruido el patrimonio de familias y también de empresas en toda la región, si uno lo ve a largo plazo, en los últimos 50 años. Sin embargo, hay países en América Latina que han venido mejorando su gestión macroeconómica. Hoy en día, en el mundo se reconoce que hay dos países en América Latina que son los líderes en fortaleza macroeconómica. El primero es Chile, el segundo es Perú y de ahí viene todo el resto de países, incluyendo México, Colombia, Brasil, y ni hablar pues de Bolivia o de países como Venezuela o Argentina, que están como que en el piso de los rankings respecto a sostenibilidad y fortaleza macroeconómica. Respecto del sol, ¿por qué lo consideran ahora el nuevo dólar de la región? Básicamente porque ha sido la moneda más estable de la región y ha sido la moneda de menor volatilidad de la región. En los últimos 3 años ha habido mucho problema desde el punto de vista de estabilidad, especialmente con el tema de la pandemia y luego con el resurgimiento de la inflación. Esta subida de la inflación y la estabilización necesaria que se ha tenido que hacer subiendo las tasas de interés, ese es el trabajo de los bancos centrales, lo que hemos observado es que en países como Chile, Colombia, México y Brasil, la inflación se disparó a niveles de entre 12 y 15%. Entonces los bancos centrales han tenido que subir las tasas de interés a niveles de 11 y 13% en estos países. En el caso de Perú, la inflación se disparó pero a niveles de 8 y el Banco Central de Perú subió la tasa de interés a 7.75. Es decir, ha habido mayor volatilidad en temas de inflación y tasas de interés en estos países. Eso que ha implicado que la devaluación de las monedas de todos estos países que compiten en América Latina por inversiones internacionales hacia cada país individualmente ha sido mucho mayor. Y esto lo que permite para muchos economistas es decir que el sol es la moneda más sólida de la región. Hay 5 factores que explican esta solidez. El primer factor es la política monetaria. El Banco Central de Perú es 100% independiente y su objetivo es específicamente estabilizar la moneda. Y para eso tiene varias herramientas a efectos de poder lograrlo. La más importante es crear una confianza y una predictibilidad respecto de la tasa de inflación. Y Perú ha mostrado que esto funciona, y no solo en los últimos 2 o 3 años, estamos hablando de los últimos 20 años. Esta confianza en el Banco Central ha sido reconocida mundialmente a tal punto que Julio Velarde, el presidente del Banco Central, ha recibido premios internacionales como el mejor banquero del mundo. Esto debe llenarnos de orgullo. El segundo elemento importante es el tema de la política fiscal. Me refiero al equilibrio del Estado gastando y generando ingresos. En ese aspecto, el Perú también es reconocido como uno de los que tiene mejor manejo fiscal. A pesar de lo que todo uno puede haber escuchado en los medios y todo, el Perú mantiene un nivel de deuda respecto de PBI menos de 30%. Todo el resto de países, incluyendo Chile, está por encima del 30%. Este tema del endeudamiento es fundamental, especialmente cómo nos ven los extranjeros a los peruanos. El tercer factor es el rating crediticio, el riesgo país que es evaluado por empresas independientes desde Wall Street, en Nueva York. Y estos son totalmente independientes y a veces son bastante fuertes, duros en sus análisis. Y esas clasificadoras de riesgo mantienen a Perú
como país de grado de inversión, le han puesto una nota negativa, pero no nos han bajado el rating como ha sucedido con México, con Colombia, con Chile y con Brasil. Estamos en perspectiva negativa, pero todavía somos el país, desde el punto de vista de la clasificatoria de riesgo, que mejor ha soportado todas estas volatilidades, situación, subida de inflación, etc. El cuarto elemento importante es el PBI. Perú va a crecer este año, según el Ministerio de Economía y el Banco Central, 2.3, 2.5%. Ese crecimiento, que es más bajo, deberíamos crecer al 4 o al 5%, pero a pesar de eso, ese crecimiento es el más alto de todos los países. Chile, Colombia, México y Brasil van a crecer mucho menos. Y el último elemento es la percepción que tienen los ciudadanos y los inversionistas internacionales respecto a Perú. Y ahí hay un elemento clave. Perú es hoy en día uno de los países mineros con mayor perspectiva de crecimiento a largo plazo. Las exportaciones de Perú siguen dando superávits. Entonces, cuando entran más dólares a Perú, es obvio que la oferta aumenta, por tanto, el sol se fortalece, porque el dólar cae de precio. Y lo que sucede es que Perú, al ser uno de los países productores de cobre más importantes del mundo, va a tener exportaciones altas durante los próximos 20, 30 años. ¿Por qué razón? Acordémonos que estamos en una transición de lo que son vehículos a petróleo, a gasolina, a vehículos eléctricos. Y los vehículos eléctricos consumen 5 veces más cobre que cualquier otro vehículo actual. ¿Esto qué significa? Que el precio del cobre, que ha sido alto, va a subir en los próximos años. No 1 ni 2, estamos hablando de 20, 30 años. Eso significa que vamos a tener harto flujo de dólares viniendo hacia Perú. Y ya los inversionistas lo saben y por eso también están apostando al sol peruano. Muy bien. Estas explicaciones que nos ha dado don Melvin esta mañana, pues, obviamente ponen en contexto y en perspectiva lo que muchas veces se afirma, ¿no? A pesar de, por lo menos en estos últimos 6 o 7 años de vida política agitada y social en nuestro país, digamos que no ha habido mayor sobresalto en el propio tema económico y, por supuesto, en la fortaleza también del sol, ¿no? Esa es una gran paradoja, claro. Que la verdad es que si hubiéramos tenido credibilidad, confianza en la institucional política del Perú, el país estaría creciendo el doble, en automático. Pero es como que cuando los políticos duermen, el país crece, porque efectivamente este ruido ha hecho que nos bajen de categoría y ha limitado las inversiones extranjeras. Ahorita el Perú, al ser un país basado en cobre, en la transición climática y el carbono cero, debería estar recibiendo miles de millones de dólares en inversiones. No lo está haciendo porque obviamente el riesgo institucional sigue siendo muy elevado. A pesar de que hay una relativa calma en los últimos meses, que ha hecho un poco que el sector privado empiece a mover la economía, digamos, esa relativa calma es entre comillas. No sabemos todavía cuál va a ser finalmente el desenlace de la situación política. Esperemos que exista una reforma, esto es muy importante. No es posible, o sea, si usted analiza el resto de países de América Latina o de los países desarrollados, ellos no tienen 5 presidentes en 6 años. Ningún país. Entonces ya es el momento de que el Congreso, el Ejecutivo y la ciudadanía, digamos, nos pongamos fuertes y pidamos una reforma de verdad. Una reforma que nos dé credibilidad y estabilidad política. Refiere a una reforma política. Que una reforma poner política. Algunos candados respecto a figuras constitucionales. Absolutamente. En fin. Absolutamente. Por ejemplo, somos tan democráticos que permitimos que cualquier persona con cualquier capacidad pueda ser elegido a ser congresista o a ser una autoridad. ¿Cuál ha sido el resultado de esa decisión? Mucha corrupción. Pero en realidad, digamos que un puesto, un cargo de funcionario como el de congresista es de elección popular, no es de representación. Es de Básicamente representación no necesitan popular, diplomas o títulos o grados, ¿no? Exactamente, ahí hay un debate importante, pero tiene que haber un mínimo de requisitos, ¿no? O sea, usted no puede permitir que postulen a cargos públicos personas con procesos judiciales. Claro, eso definitivamente. Por ejemplo. Menos por corrupción, por ejemplo. Menos por corrupción. O personas que tienen 0 experiencia. O sea, tiene que haber un mínimo de requisitos, porque si no estamos en un problema serio. Ahora, esto pasa porque en el Perú no hay partidos políticos institucionalizados. En los países desarrollados los partidos políticos filtran. Ellos ponen a sus mejores representantes. No es que venga 19 agrupaciones según el... Claro, pero incluso trabajan en las bases, ¿no? Porque exacto, muchos de los congresistas han sido invitados por ciertos partidos. Exactamente, y muchos de ellos entran básicamente porque tienen más espalda económica o más popularidad. Tú puedes tener cantantes, músicos, etcétera, pero cuando hay un partido político establecido, hay institucionalidad, estos partidos van a buscar a sus mejores elementos, no a los peores. Para no salirnos del tema, y hay una pregunta puntual antes de culminar, para el ciudadano de a pie,
en ese contexto tan favorable en el cual está el sol peruano, ¿qué es lo más conveniente? ¿Ahorrar en soles, en dólares, o no necesariamente se puede discriminar de esa forma en este contexto que usted nos ha explicado? Sí, en primer lugar tenemos que reconocer que los siguientes meses que vienen son meses difíciles para todo el mundo. Estos contextos de inflación alta y tasas de interés altas han hecho, por ejemplo, que comprar una casa, comprar un automóvil o endeudarse incluso con tarjetas de crédito sea mucho más caro. Entonces, lo primero que hay que hacer es, hay que tener cuidado porque estamos en un contexto de tasas altas y hay que ser conservadores en el tema de cómo gastamos nuestro dinero para evitar endeudamiento con tasas altas. En el caso especial de Perú, vamos a tener un regreso a tasas moderadas el próximo año. Entonces, esperémonos un año para hacer compras, pues, por ejemplo, de casas y estas cosas, porque uno se endeuda a tasas altas y lo va a pagar en 20 años. Cuando va a haber un periodo, que es el próximo año, donde ya la cosa se va a normalizar. El otro elemento es que la desaceleración global ha llegado a Perú también. Entonces, es optimista pensar que vamos a crecer 2.5 este año. Lo más probable, y muchos en el sector privado pensamos, de que de repente crecemos menos del 2%. ¿Qué cosa puede cambiar la balanza? La disciplina y la capacidad proactiva que pueda tener el gobierno a través del Ministerio de Economía para levantar la economía, con inversión pública y haciendo las cosas bien. Y el otro elemento que hay que recomendar entre soles y dólares depende de cada caso en persona, pero normalmente lo mejor es estar diversificado. O sea, si uno está 100% en dólares, si uno está 100% en soles, es como si fuera un especulador. A ver qué pasa con uno o lo otro. Hay que estar diversificado. Si hay un cambio político brusco en Perú, que puede pasar en cualquier momento, el dólar se puede volver a disparar. Entonces, la recomendación es, no sé, 70, 80 dólares por el momento, 20, 10 en soles. La mayor parte de los peruanos, ya de manera automática, sin saber de finanzas ni de macroeconomía, ahorrito que tiene, lo pone en dólares. Pregúntenle ustedes a miles de peruanos, incluso a aquellos que están en la informalidad, ¿en qué moneda ahorran? La mayoría de ellos ahorran en dólares. Entonces, están cuidándose porque históricamente, desde los años 80 hasta la fecha, el dólar ha sido un buen valor para ahorrar. Muy bien. Muchísimas gracias, don Melvin Escudero, por esta información que nos ha brindado, este espacio que ha permitido también entender un poco este fenómeno, esta gran contradicción a veces entre la fortaleza del sol, por lo menos en esta época, y todos los avatares que hemos vivido como país en los últimos años.